Amigos, seguimos en FIEXPO 2025 aquí en San José de Costa Rica y en todo momento reencontrándonos con amigos. Este rostro ustedes ya lo conocen, es el de Eduardo Chaillo, uno de los protagonistas del turismo MICE en toda la región y desde hace bastante tiempo colaborador del Portal de América, de PDA Magazine, y como tal lo hemos secuestrado para que nos colabore con un hecho muy singular que se dio ayer, que fue el foro político, ese segmento de FIEXPO que cada año va cobrando más importancia. Y como todos sabemos, hay una parte que se desarrolla en inglés y la otra en español. La que se desarrolla en inglés, por razones obvias, prácticamente no la filmamos porque no hay posibilidad, por ahora no lo tenemos previsto en nuestra oferta comunicacional. Pero con Eduardo tenemos la posibilidad de que nos resuma qué fue lo que pasó en las distintas partes del foro político que duró 4 horas. Se comenzó con el tema de las asociaciones, se siguió con la geopolítica y después terminamos con las ciudades, con las best cities, ese tema tan importante. Gracias, Eduardo, como siempre, por estar dispuesto con nosotros. Bienvenido a Portal de América una vez más y adelante. Gracias, Toño. Pues fíjate que, como siempre, el foro político se vuelve un momento obligado de FIEXPO. A mí me pareció que el formato de este año fue muy adecuado, porque es cambiar un poco el orden y en lugar de que primero los ministros expongan lo que tienen que exponer de su actividad en su país, entiendan primero qué hacen las organizaciones del sector. Y entonces en esta ocasión estuvieron representantes, digamos que el CEO de MPI, por ejemplo, el CEO de ICA, el de IAPCO, que es la Asociación de Organizadores Profesionales de Congresos, y un PCMA, su representante regional, que él lo hizo en español, y también el representante de este club, digamos, exclusivo de ciudades, que es B-Cities. ¿Qué tema que llamó la atención? No tendría que ser tan novedoso. Si querés empecemos por eso, ¿te parece? Claro, cómo no. De hecho, ellos tienen un esquema de asesores y entonces nosotros somos parte también de su grupo asesor y nos toca convivir con ese grupo de ciudades campeonas. Cuando nombraron Washington, sos vos. Sí, y cuando nombraron Guadalajara también. Ah, sí. Sí, claro, porque no dejo de ser orgulloso mexicano y Guadalajara pues, es el símbolo de toda la mexicanidad. Entonces, son ciudades que han entendido la industria de reuniones más allá de lo económico, más allá de lo turístico, y que le dan otra dimensión y son muy intencionales en el impacto que buscan al atraer determinado tipo de eventos. Son muy generosas en compartir información y metodología, pero también son muy rigurosas en escoger quién se suma al club. Y pues tienen ciudades por región. En el caso, por ejemplo, de Latinoamérica, hubo un tiempo que Bogotá era miembro de B-Cities Global Alliance, dejó de pertenecer y ahora no tienen un hueco ahí en Latinoamérica y están buscando una ciudad que cumpla con los estándares que ellos... Pero además están en todo el mundo, es muy vasto es muy vasta la red, ¿no? Así es, sí, estás hablando de Cape Town en Sudáfrica, de Singapur, de Copenhague, de Madrid, ciudad, en Washington DC ya decías, Houston, Texas también, y Guadalajara en el caso nuestro, ¿no? Melbourne, perdón, también en Australia. Entonces, sí, es un club maravilloso de ciudades. Además te digo que todos ellos
el tema de legado, el tema de impacto, el tema de sustentabilidad lo manejan muy muy bien. ¿Cómo funcionan? ¿Se reúnen periódicamente? Tienen un foro anual. Esta vez, este año pasado fue en Irlanda, perdón, me faltó Dublín. Claro. Es en Irlanda y el año que entra va a ser en Guadalajara. Y en ese foro se discuten, traen mesas de trabajo, comparten información, generan estadísticas. Se pasan datos de negocios. Datos de negocios importantes, colaboran porque tú sabes que los congresos rotan. Y entonces, si una persona de Best Cities ya tuvo el congreso en su ciudad, no solo lo refieren, sino que de hecho hasta a veces lo acompañan a la siguiente ciudad de Best Cities que rota geográficamente y se van con el organizador a Australia o a donde tenga que ser, ¿no? Entonces es una colaboración muy, muy interesante lo que pasa con ellos. Qué interesante. Bueno, y con el resto de los temas que se trataron, el tema de las asociaciones, el tema el geopolítico, ¿qué nos puede decir? Sí, yo creo que lo primero fue una introducción de quién es quién en este tema y por qué hay tantas, como le decimos, tantos acrónimos que claro, a veces no sabemos ni qué son, ¿no? KPI, PCMA, DI, IAPCO, ¿no? Entonces, para alguien que es externo a nuestra industria, parece que es esa sopa de letras que ustedes tienen, ¿no? Que quiere decir cada cosa. Entonces, yo creo empecemos por ahí, dales una clase breve, 2 o 3 minutos. ¿Qué es cada una? Bueno, yo diría que ICA es quien atiende, por ejemplo, International Congress and Convention Association, toda la parte de congresos mundiales. Sí, la Asociación Mundial, la FIFA, digamos, de este negocio. Pero de congresos que tienen una característica y que son congresos internacionales y que rotan de continente en continente. Entonces, esa es, digamos, que la característica. Y normalmente son de profesionales, doctores o ingenieros o arquitectos que rotan de un lado a otro. Entonces, ese mercado es muy importante, pero requiere maduración, son eventos que los ganas y vienen en 4 o 5 años. Todo el tema de postulación y de bidding es con ICA y de la investigación que tienes que hacer con los campos económicos, etcétera. Entonces ICA es eso y es una de las más comprendidas en Latinoamérica, debo de decir. Bien. Pero si tú haces un estudio de impacto económico en un país, resulta que el 78% de los eventos, por ejemplo en el mío en México, vienen del sector corporativo. Y entonces ICA en el peso empieza a perder dimensión. Entonces sí que bueno que vengan congresos grandotes, pero si el 78%, aunque sean convenciones de 50, de 100, de 150, vienen al mercado corporativo y a lo mejor van directamente a los hoteles, pues también hay que ponerles atención. Y ahí es donde entra MPI, por ejemplo, que yo creo que es la más masiva de las organizaciones del sector, porque representa meeting planners que pueden tener eventos chicos, medianos, grandes y de todos los sectores, sobre todo económicos. Entonces, mucho mercado corporativo. Una vez que llegas a un evento MPI es, cuántos meeting planners y todos con su certificado y gente muy profesional, pero desde el más junior hasta el más veterano de los. Luego hay una que es PCMA, que es Professional Congress Management Association, que nace como una asociación de congresos médicos americanos y que va evolucionando y ahora también su parte corporativa es muy importante, pero es un nivel un poco más estratégico y ellos son tremendamente innovadores, son los que experimentan en nombre de los organizadores, entonces hacen de su evento un gran experimento innovador, movido. Acabamos de tener el primero en Latinoamérica, el primer Convin Latam en Bogotá, y fue muy, muy bonito. Entonces ese es PCMA. Luego está IAPCO. IAPCO es otro club, así como el de Best Cities, pero este es un club de organizadores de congresos y convenciones, de OPCs, lo que le llaman acá, organizadores profesionales. Que por cierto, me encantó una reflexión de uno de los OPCs que dijo: somos la única profesión que tenemos que ponerle profesional a nuestro nombre.
Entonces, ¿por qué tendríamos que ser organizadores profesionales de congresos? Deberíamos ser organizadores de congresos y se debería asumir que somos profesionales, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pero esa es una anécdota, pero también son rigurosos, van a los estándares, y fue precisamente Martin Boyle, el presidente de IAPCO, que es la Asociación de Organizadores de Congresos, el que puso en la mesa el tema geopolítico, porque creo que sus miembros, como rotan en todos los países y tienen este mercado tan importante de organización, sufren con estos temas porque a veces tienen que cambiar una sede por una razón, claro, de decisiones políticas de un país, etcétera. Sí, por coyuntura coyuntura como la que estamos viviendo. Creo que estamos viviendo y complicada, ¿no? Complicada, muy complicada. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de la jornada de ayer? Yo creo que los datos del estudio que presentó Martin acerca del impacto que está teniendo estas decisiones de los países en nuestra industria, en las decisiones que está tomando los congresos de retirarse de destinos, por ejemplo, o derrotar. Yo no creí que fuera tan grande el número de eventos que está repensándose como consecuencia de lo que los políticos están decidiendo. Entonces, esa parte está un poco... porque al final los eventos responden a una realidad económica. Claro. Entonces es un poco lógico que pase esto, pero como que yo no lo había reflexionado en términos de números. Y cuando ves los números dices, caray, este tema sí está retador, porque te obliga a repensar. Datos que me llamaron la atención es cuánto se relocalizan eventos por cuestiones ideológicas de gobiernos nacionalistas o populistas o todo esto que está pasando, y otro es la regresión un poco en la internacionalización de los eventos. Por ejemplo, los congresos de asociaciones americanas están dejando de ser internacionales porque los científicos internacionales ya no quieren ir a los congresos en Estados Unidos ahorita, porque no se sienten bienvenidos, porque sienten que están despreciando la ciencia, porque sienten que no tienen nada que aportar ahí, y además que tienen el riesgo que los rechacen. Y además que los agreden con aranceles. Que los agreden con aranceles y hasta los rechacen migratoriamente. Entonces dicen, no, mejor no voy, ¿no? Pero entonces me llamó la atención. No es fácil la coyuntura. Para cerrar, Eduardo, ¿cuál es tu pensamiento, cuál es tu posición respecto a esa gran disyuntiva que hay? Si ustedes son turismo de reuniones o industria de reuniones. Desde luego que yo pienso que somos una industria de reuniones que va en paralelo a la industria turística y que utiliza servicios turísticos. Entonces, a mí no me gusta nada el que se nos considere un segmento, como el turismo de aventura, como el turismo religioso, como el turismo... No son uno más. No somos un segmento, porque un segmento es un pedazo. Nosotros no somos un pedazo, nosotros somos otra industria que usa servicios turísticos, pero que tiene dinámicas propias, que responde a decisiones económicas, educativas, gremiales, no turísticas. No decides un destino porque está bonito o porque está equipado. Decides porque el gremio que a mí me toca necesita un evento ahí, necesitamos mercado ahí, en fin, las decisiones se toman por motivos muy diferentes. Sabes que me estoy sonriendo porque el título de mi libro dice Turismo Mais, no dice Industria Mais. Es que hay un turismo mais, no me malentiendas. Claro que hay un turismo mais, porque todos nos quedamos en un hotel y comemos en un restaurante. Entonces, para los ministros de turismo, nosotros representamos una vertiente muy rentable del asunto. Ese es el turismo de reuniones. Pero nosotros somos los industriales de las reuniones que hacemos turismo de reuniones. Entonces, me parece que este es un subconjunto de lo que hacemos. Muy bien. Eduardo, quiero agradecerte la permanente colaboración que nos das para la revista, para Pedia Magazine, con tus columnas muy sabias, muy concretas. Nunca tengo problema de espacio contigo porque tienes una capacidad de resumen impresionante. Y también quería agradecerte tu testimonio para el libro sobre Arnaldo, el que vamos a presentar
en un ratito nomás y te pido allí tu comentario sobre esta obra. Bueno, es un homenaje que es muy merecido. Yo creo que si hay un líder en Latinoamérica de la industria de reuniones es Arnaldo, que todos reconocemos, todos seguimos. Ha sido un gran maestro de tantos. Yo creo que muchos de los talentos que hay aquí le deben mucho de su carrera a las enseñanzas de Arnaldo, y además es un gran ser humano, un gran amigo con el que nos ha tocado compartir muy buenos momentos. Gracias, Eduardo, nos seguimos viendo. Muy bien.